Estamos hablando con los responsables del proyecto Evaluación de la Pesca Recreativa en tramos compartidos de los ríos Paraná y Paraguay, estudio de las migraciones de especies blanco a través de la marcación de peces. Ellos son Sebastián Sánchez, doctor en Ciencias Biológicas, subdirector del Instituto de Ictiología del Nordeste, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste. Y la dama que nos acompaña, Natalia Silva, es doctora en biología, investigadora y docente de la Universidad Nacional del Nordeste. Muchas gracias por estar aquí, convocados para esta charla con la gente de Ríos Sanos. Ustedes saben, estamos entrevistando distintos biólogos, gente que nos permita a nosotros, como pescadores deportivos, como observadores primarios del recurso, como gente que va al agua todo el tiempo, enriquecernos con los conocimientos y con los aportes de gente que estudia el río desde una perspectiva biológica, y en este caso con ustedes que marcan peces que son objeto de nuestro disfrute y que, bueno, nos pueden ilustrar acerca de muchos comportamientos sobre estas especies para que hagamos realidad aquello de conocer para querer, ¿eh? Así que gracias por estar acá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y siempre es un placer comunicarnos tanto en el ámbito científico como en el ámbito de los pescadores, que son un poco los destinatarios de los estudios que vamos haciendo, ¿no? Es cierto, Natalia, uno siempre en estas charlas le dice a los biólogos en qué podemos ayudar los pescadores, en qué podemos participar, cómo podemos colaborar con ustedes y ustedes enriquecernos a nosotros o brindarnos herramientas de manejo, de conocimiento para impactar menos, porque en principio estamos entendiendo que impactamos, ¿no? Porque antes como en una actitud bien argentina poníamos el enemigo en el otro, ¿viste? El enemigo son las redes, nosotros, santito. Y la verdad que no, nosotros también somos muchos, presionamos los mismos ámbitos que las redes y hacemos nuestro impacto. Así que en la medida en que ustedes nos ayuden a nosotros a contribuir con la ciencia, nos vamos a sentir muy gratificados. Natalia, este sí que es un proyecto en donde los pescadores deportivos podemos tener amplia participación, ¿verdad? Sí, totalmente. En realidad es un proyecto que lo vienen haciendo los pescadores deportivos, los cabañeros, los medios de comunicación. Nosotros, si bien arrancamos con la iniciativa y lo gestionamos de alguna manera, los que están en el río marcando y recapturando los peces son los pescadores. Contame alguno de los dos, quien quiera tomar la palabra, cómo surge este proyecto, de dónde nace, cómo se financia, digamos, qué estructura tiene. Bueno, te comento así brevemente. Nosotros en realidad venimos trabajando en estudios de la fauna íctica desde el siglo pasado, ya queda lejos parece, pero a mediados de los 90 empezamos a estudiar, a hacer muestreos mensuales. Desde el milenio pasado venís ya. Claro, del milenio pasado. En el año 93 empezamos a estudiar, hacer muestreos mensuales de pesca científica, o sea, algo parecido a lo que los muchachos, los pescadores han escuchado por ahí que hace el proyecto Saba, lo que visitan algunos lugares y colocan redes de espera para ir viendo cómo evoluciona la ictiofauna. Bueno, nosotros lo venimos desarrollando en la zona de Ituzaingó, Itebaté, aguas abajo de la represa, y un poquito más adelante sumamos Puerto Abra, que sería Puerto Repesqui, lo que hoy se conoce para los pescadores como La Regina, y en la zona de Yajapé y Paso de la Patria, a partir del 98. Y en ese sentido tenemos bastante bien caracterizada la ictiofauna, vamos viendo cómo fue evolucionando las distintas especies a lo largo del tiempo, y siempre nos quedó la pata la falta de información referida a la pesca deportiva, porque en esa zona no hay pesca comercial, por lo menos del lado argentino. En la zona que sí hay pesca comercial, que es a la altura de las capitales, de Corrientes y de Resistencia, más o menos tenemos buen contacto con los pescadores mayoneros. Entonces es como que siempre nos quedaba la iniciativa de tratar de armar algo para la pesca deportiva. Y bueno, fue así que la Comisión Mixta del Río Paraná, que es una comisión que está creada entre Argentina y Paraguay, y que dentro de sus funciones tiene muchas cuestiones importantes que regula o que administra, como la navegación, los controles de calidad del agua, entre otras cosas, también tiene como mandato, digamos, velar por el control
o por el bienestar de los recursos naturales. Entonces, le propusimos a esta comisión iniciar un estudio para caracterizar la pesca deportiva, después de planificarlo y de hacerles ver la importancia que tiene esa actividad en la región, justamente en el Alto Paraná, en Corrientes. Nos financiaron un primer año en el que el título del proyecto era solamente la primer parte que vos mencionaste al principio, o sea, era solamente evaluación de la pesca recreativa en los tramos compartidos entre Argentina y Paraguay. Ese estudio se llevó adelante durante un año, tuvimos buen éxito, o sea, aprendimos mucho, nos tomamos en contacto con muchos de los principales actores del sistema en esa zona, y cuando llegó la hora de renovar el proyecto, en parte por inquietudes que fuimos recogiendo de los pescadores que colaboraban con el proyecto, porque en principio el proyecto consistía simplemente en tratar de determinar la cantidad de embarcaciones, la cantidad de empresas, la cantidad de pescadores locales y de turistas que iban a la zona, y de ver el éxito de esas capturas. Cuando tuvimos la posibilidad de renovar, una de las cosas que más fuertemente nos pedían los pescadores era estas demandas que siempre aparecen: por qué los pescados desaparecen, a dónde se van, dónde están cuando no hay pique, por qué las distintas provincias tienen distintas regulaciones, si los pescados son uno solo y el río no tiene fronteras, o sea, todo ese tipo de cosas, que una de las herramientas más importantes para estudiarlas son las migraciones. Entonces, las migraciones de los peces, no hay muchas otras maneras de estudiarlas científicamente que con técnicas de marcado y recaptura. Entonces el proyecto tiene dos componentes importantes. Por un lado, la marcación, que a diferencia por ahí de otros proyectos que hubo anteriormente, nosotros no nos arrogamos la función de marcadores de peces, porque en la mayoría de los estudios que hay o que hubo anteriormente, lo que generalmente hay es un equipo de científicos que va hasta un lugar, contrata a algunos pescadores, salen a pescar de manera masiva en un corto periodo de tiempo y marcan 500 peces, 1000 peces, 2000 peces, dependiendo del éxito de esas jornadas de pesca, y después se estudia cómo se distribuyen esos peces marcados. Nosotros, por el contrario, teníamos fe de que los pescadores deportivos iban a sumarse a la iniciativa, entonces la propuesta fue acercarnos a la mayoría de esos pescadores que habíamos conocido el primer año del proyecto y proponerles, mediante talleres de capacitación y explicándoles la metodología, que ellos pasen a ser nuestros marcadores de peces distribuidos en todo el Alto Paraná. Y bueno, así empezamos. Después la cosa se fue desparramando un poco porque apenas empezamos ¿En qué año arrancó el marcado? Eso arrancó en 2018. Perdón, 2019. 2019. En febrero de 2019 se marcó el primer pez pescado, sí, aunque no se lo mató, se lo volvió marcado en Itaibaté. Y bueno, a partir de ese momento se empezaron a sumar muchos colaboradores locales, pero en la medida en que fuimos, primero creamos una página en Facebook, donde empezamos a subir fotos, videos, un poco para dar difusión, otro poco para agradecerle también a los colaboradores y hacer visibles ese aporte que estaban haciendo. Y bueno, fue realmente avasalladora la cantidad de pescadores que empezaron a sumarse de todos lados. Y bueno, hoy en día, bueno, Natalia tiene más los datos reales, pero tenemos, te diría que en muchas provincias y en varios ríos, inclusive nos salimos totalmente fuera de la zona. Que el pescador siente la necesidad del cuidado. El verdadero pescador deportivo quiere que esas bellezas vuelvan al agua. Y en principio hablar de un programa de marcado nos llena de alegría porque implica que si ese pez luego es recapturado es que sobrevivió a la captura. Haciendo un correcto manejo, ese pez puede volver a su medio y seguir con su ciclo vital. Natalia, ¿querés cuantificarme o estimar en cuántos peces llevaríamos marcados desde el principio del proyecto de marcado hasta el momento? Bueno, desde el principio del proyecto hasta la cuarentena tuvimos más o menos 1.250 peces marcados, con 50 recapturas, y desde Bien. que se abrió la pesca acá en Corrientes, el 8 de junio, sumamos unos 150 peces marcados más, y tenemos 2 recapturas de este último periodo, que fueron dos dorados.
Qué bueno, sí, lo hemos visto a uno de nuestros miembros, a Rubén Casares, conocido como Pelo Largo. Con qué practicidad domina el pescado y velozmente lo tiene el mínimo tiempo posible fuera del agua y lo devuelve, ¿no? Qué importante, bueno, esas nociones de manejo. Veo que siempre usan trapos para tapar el pez, ¿no? Eh, Supongo que eso evita quitarle el mucus, o no sé, por qué se usan trapos, o para taparle los ojos simplemente y que no vea y no se mueva. Sí, en general es el uso de ese tipo de herramientas que todo pescador generalmente tiene en su lancha, este, Sí, para distintos usos. Este, Sirve por varias razones. En primer lugar, lastima menos al pez, o sea, el trapo siempre tiene que estar húmedo, bastante húmedo, entonces no le quita mucus, o sea, el mucus es la primera barrera de defensa que tienen los peces sobre la piel o sobre las escamas, y si le quitamos ese mucus, abrimos por ahí una puerta para la entrada de bacterias o de hongos, entonces, bueno, se protege un poco eso, al mismo tiempo el hecho de taparle la cabeza hace que el animal no se asuste, porque bueno, el animal, encima del estrés de estar fuera del agua, está viendo personas que se mueven, está viendo pasar, se lo da vuelta, se lo pone boca arriba, o sea, debe ser bastante más traumático seguramente si eso se hace sin taparle correctamente la cabeza. Obviamente que se puede hacer también sin taparlo, pero cuanto mejor se lo resguarde de los estrés adicionales a la pesca y a la marcación, mucho perfecto. mejor, ¿no? ¿Cuánto es lo recomendable que un pez esté fuera del agua? Ya sabemos que es lo mínimo posible, pero ¿a partir de qué momento empieza a sufrir daño? En algún momento, con otro programa de marcado que se hacía en Concordia, en la zona, nos hablaban de no más de 3 minutos, por todo concepto, ¿no? Que incluya la foto, todo, ¿no? Desde que, ¿cuál estiman ustedes que es el tiempo ideal para tener afuera un pescado y devolverlo en perfectas condiciones? Sí, en general es un tiempo aceptable, aunque lo más importante por ahí son las condiciones, por un lado las condiciones de la pesca, porque no va a ser lo mismo un animal que se agotó mucho, por ahí en esta zona por lo menos, por ahí se sacan animales muy grandes que a veces tardan 30, 40 minutos, una hora en ser extraídos del agua, entonces bueno, ese animal seguramente quedó mucho más agotado que un animal que por ahí más chico, se lo pescó mucho más rápido. Pero más allá de eso, también varía entre las especies, entre la condición fisiológica que pueda presentar el animal en cuanto a que puede estar cargado de huevos. Nosotros le habíamos recomendado a los muchachos durante la temporada reproductiva, en el verano pasado, en la primavera-verano pasado, que trataran de, por ahí se había dado medio que la indicación de no marcar directamente los dorados muy grandes, las hembras muy grandes, estaban saliendo ejemplares, era frecuente capturar ejemplares arriba de los 17, los 20 kilos, entonces esos animales que por ahí tienen 3, 4, 5 kilos de huevo en el abdomen, tienen una resistencia mucho menor, una fragilidad mayor, una demanda de oxígeno muy superior, y cuanto más tiempo los expongamos, seguramente puede ser mayor el perjuicio que le ocasionemos. Lo mismo pasa con Claro. la temperatura, o sea, por ahí en un calor extremo, como puede haber arriba de una lancha en pleno verano con buena radiación solar, que tal vez estamos superando los 40 grados de sensación térmica, seguramente hay que tomar precauciones y hacer las cosas mucho más rápido que en un clima templado, o mismo ahora cuando vengan los fríos, o sea, los pescadores a veces en ciertas zonas tal vez andan pescando con la lancha escarchada, cuando hace mucho frío a la mañana, antes de que el sol empiece a calentar bien, y por ahí apoyar un animal sobre una película de hielo puede llegar a ser más grave que el tiempo que lo tenemos afuera del agua. Entonces, son muchos los cuidados que recomendamos. En general, los pescadores los tienen porque son bastante cuidadosos con los peces. Y bueno, por lo menos hasta ahora no hemos verificado que haya mortandades asociadas a la marcación que puedan considerarse importantes. Simplemente por mencionar en la pesca del surubí el año pasado en Reconquista se sacaron más de 500 surubí, nosotros marcamos alrededor de 70,
y no tuvimos a los 2 o 3 días, a pesar de que seguramente esos animales, esos 500 animales que fueron sacados por muchas embarcaciones, no todos habrán tenido la misma expertise en devolver los animales correctamente, no hubo registros de que hayan aparecido 20, 30, 50 celulitis, o sea, alguno tal vez haya tenido algún problema, pero estamos hablando de daños insignificantes, si es que existen. Bien, Natalia, me hablabas de 50 recapturas. Ahí empieza el verdadero sentido del proyecto, ¿no? Cuando recibís la data de dónde se movió ese pez, qué hizo, qué información te brinda esa recaptura. Bueno, hablame un poquito de eso. Sé que tenemos algún viajero extremo, pero bueno, contame vos. Bueno, las recapturas, en realidad tuvimos 2 tipos de recapturas. Tuvimos muchas recapturas que fueron en el mismo lugar donde se los había marcado, o sea que no tuvieron desplazamiento. Y tuvimos, 2 casos para mencionar. Uno fue de un dorado que fue recapturado 2 veces. Se lo marcó en esquina, se lo recapturó en esquina y después se lo volvió a recapturar en La Paz. Y el otro que fue un poco más famoso, un dorado que se lo marcó en Paso de la Patria y a los 3 meses y un par de días más, se lo recapturó en el kilómetro 80 del río Uruguay, o sea que recorrió 1500 kilómetros al sur en poquito tiempo. ¿Esto es dar la vuelta por abajo, por el río Exacto. La Plata, o algún camino transversal de...? No, por abajo. No, por abajo. Increíble. Sí. ¿Tenían noción de que estas cosas podían ocurrir o es algo que está aportando este proyecto? En realidad para dorado sí está aportando, pero hay un proyecto que ya lleva varios años de marcado de peces que lo hace la represa Itaipú, y ellos en el 2017 creo, no sé si Seba se acuerda mejor, habían tenido una recaptura también de, creo que un sábalo, que lo habían marcado a la altura de la represa Yacyretá, y lo recapturaron más o menos en la misma zona donde recapturaron el dorado nuestro. Desde Yacyretá ese sábado dio la vuelta también y fue al río Uruguay. Exacto. Interesantísimo porque nos muestra la capacidad de desplazamiento de estos peces y que es presa y predador, ¿no? Que son los que se mueven, ¿no? En estas migraciones tróficas, supongo que serán. ¿Por qué migran los peces? ¿Trófica y reproductiva? Sí, generalmente se acepta que las migraciones son tróficas y reproductivas, pero también hay un componente importante relacionado con el frío. ¿Sí? Por ejemplo, en estas épocas es habitual migraciones ascendentes, que no serían tróficas ni tampoco reproductivas, porque todavía no hay estímulo para la reproducción, pero se empieza a enfriar mucho el agua, arrancando desde Buenos Aires y viniendo hacia Santa Fe, Entre Ríos, ya acá ya se está empezando a enfriar, seguramente en esos lugares ya el agua está bastante fresca. Entonces los animales empiezan a sentir ese cambio de temperatura y se movilizan hacia arriba. Generalmente la época de mayo, junio, julio es una buena época también para encontrar cardúmenes de surubí, aguas abajo de la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, porque los animales vienen un poco escapándole al frío. Y después también algo que hay importante que por ahí no es mencionado tan habitualmente, pero que se verifica más que nada en el otro proyecto que tenemos, en el proyecto de pesca científica, es que cada vez que hay crecidas del río, sin importar la época del año, sin importar que haga calor o sin importar que haga frío, los animales se movilizan de una manera increíble. O sea, el estímulo de las crecientes hace que los animales rápidamente se empiecen a desparramar y se muevan. Y evidentemente no entra tampoco ni dentro de lo reproductivo ni dentro de lo trófico, sino como que hay reubicaciones dentro del ámbito de distribución de las especies, ¿no? Pero aumentan muchísimo las capturas en las redes que colocamos mensualmente en los mismos lugares, y bueno, por ahí un rápido ascenso de la temperatura implica que de un mes para otro los peces aparezcan de una manera muy abundante. Sí, casualmente aquí tengo en mi mano una orden de peritaje de la
de la jueza que está interviniendo allí en Entre Ríos. Ustedes saben, la Federación de Club de Pesca hizo una demanda a la provincia pidiendo la implementación de una veda ya, la suspensión de la pesca comercial con fines de exportación. Y bueno, la jueza con muy buen criterio ordena que peritos idóneos, Luis Espínola, que es uno de los que firma aquí, determine cuáles son las condiciones del río y todo. Y se habla de que la última gran creciente que motivó cohortes reproductivas fue en 2016, por lo menos en esta zona en la que está en tela de juicio. Estamos con un río que no tiene un comportamiento regular, que nunca lo tuvo, y con peces bastante plásticos que se adaptan a todos estos cambios hidrométricos, ¿verdad? Y bueno, de ahí también la conducta migratoria, como decís vos, cuando hay buenas condiciones y buena agua, todo el río entra en ese tipo de efervescencia. Sí, lo que tiene muchas veces la pesca, o sea, la pesca de exportación, esta que está tan controversial últimamente, bueno, desde hace muchos años en realidad, en nuestro país, 26. En realidad es una actividad comercial extractiva que para seguir adelante y para convertirse en un negocio y poder progresar seguramente como cualquier negocio de commodity, digamos, porque básicamente el sábado hoy se está trabajando como una commodity, requiere, bueno, de capturas regulares y comercialización y venta regular. Y por ahí creo que ya varias personas lo han dicho, un poco el problema de esto es que estamos asimilando los mecanismos que habitualmente se aplican a la pesca marítima, que es una pesca que se desarrolla en un ambiente mucho más homogéneo, mucho más extenso, mucho más estable a lo largo del tiempo. En general las cohortes más o menos tienden a comportarse de manera similar a un ambiente como el de estos ríos que están regulados por un sistema totalmente diferente, donde tenemos, como, bueno, como me decía vos que mencionaba Luis, y nosotros también lo vemos aquí, o sea, normalmente hay cohortes que son muy fuertes, que son las que prácticamente mandan en el sistema durante décadas, décadas, no sé, pero por lo menos 10, 15 años, hay cohortes que dominan el sistema. Por ejemplo, en nuestra zona, la cohorte que sigue dominando el sistema actualmente todavía es la cohorte 2009-2010, o sea, los animales que nacieron en esa creciente. O sea, nosotros, la mayoría de los peces que estamos capturando todavía, te hablo de que hace 5 años eran el 70% de las capturas de las especies migradoras. Hoy tal vez ya estén en el 50, en el 40, dependiendo de la especie, pero sigue siendo una cohorte muy abundante. Y si fuera una especie marina, la cohorte 2010 tendría hoy que tener menos peces que la 2011, menos peces que la 2012, menos peces que la 2013, porque así se dan las cosas cuando el reclutamiento es más o menos similar en todos los años. Y eso no ocurre, o sea, nosotros encontramos muchos peces de esa cohorte y también estamos encontrando la cohorte que dice Luis, que es posiblemente la que va a terminar reemplazando a la cohorte 2010 cuando empiece un agotamiento un poco más importante. Entonces, no es necesario por ahí vedar la pesca de una manera absoluta, porque en realidad si venimos sacando entre 15 y 20 mil toneladas por año, básicamente lo que en realidad sacamos fue tal vez, no sé, desde el año 2013 hasta ahora en 7 años, tal vez sacamos 70 mil toneladas de la cohorte 2010 y las otras 70 mil toneladas fueron de otras cohortes que fueron aportando cada una un poquito. Entonces, es bueno que cuidemos los peces en momentos como este, y una medida, por ejemplo, que es la medida que tomó Chaco, que dentro de todas las que se están viendo nos parece interesante, es reducir, hoy la capacidad de pesca, por ejemplo, en Chaco de la pesca comercial está reducida a menos del 50%. Entonces eso permite a los pescadores trabajar, permite que tengan su pescado para ganar su sustento, pero al mismo tiempo la cantidad de pescado que se extrae es mucho menor a la que se extraería si se estuviera pescando como se está pescando, por ejemplo, en Santa Fe y Entre Ríos, que tal vez estén capturando más peces de lo que
de lo que capturarían en un año normal si el río estuviera un poco más crecido. Bueno, yo adhiero un poco a esa idea que vos esbozaste al principio, digamos. El río no tiene un comportamiento regular, mientras que la industria necesita volúmenes regulares, y ahí viene el conflicto. No se puede pescar todos los años lo mismo, y tampoco los estudios parecen ser como un gran aval para, o por lo menos si se clonan los números de tonelaje del año pasado a y así se va perpetuando un sistema de explotación del río sin contemplar estas variaciones hidrométricas o un río que está en extremadamente niveles bajísimos, como está ocurriendo en este momento, donde se facilita la pesca. Bueno, incluso no es una cuestión solamente de explotar el río, sino de los pescadores, que le bajan el precio porque la pesca está fácil, porque al estar pescando sobre el curso principal y obtener la pesca más fácil, pero bueno, ya entramos casi en una cuestión social y política allí que excede un poco el marco de vuestro trabajo, pero Sí, lo único que pero en espero realidad, es que peces marcados de ustedes no caigan ahí y se nos pierdan esas marcas. no, en realidad, de a poquito los biólogos también nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo que en realidad, más allá de que lo que nos llevó a estudiar y nos lleva a seguir haciendo los estudios y los trabajos es la parte biológica, en realidad todo termina siendo social y político, porque en realidad si hoy estamos tratando de convencer a las autoridades de las distintas provincias para que autoricen la pesca recreativa, aunque sea con devolución, no es porque eso le haga bien a los peces o porque los peces estén esperando que los pescadores salgan al río, sino porque realmente el componente social que representan los pescadores deportivos es un componente más que importante, tanto económico como cultural, en toda la cuenca del Plata, y se merece ser tenido en cuenta y que se permita realizar una actividad que en general no va a generar ningún tipo de daño sobre las poblaciones de peces. Entonces, de a poquito tratamos de convencer a los, aunque creo que en la mayoría de las provincias ya se habilitó la pesca recreativa, estamos tratando de hacerles ver que en realidad no hay una necesidad de prohibir la pesca. Por el contrario, si se permite la pesca se generan muchos valiosos efectos secundarios que trae el hecho de que las personas anden circulando por las islas, por ahí hasta los dueños de los campos te dicen que disminuye el abigeato, que disminuyen otras cosas, porque el hecho de que haya lanchas dando vuelta y personas realizando su hobby, también da un poco de visibilidad a todo el sistema que termina favoreciendo al resto. Sí, ahí también hay que trabajar bien en que el pescador, que es una suerte de fiscal ahí del río, como vos decís, tenga la posibilidad de pedir una ayuda cuando vea alguna irregularidad y que haya del otro lado una devolución, ¿verdad? Natalia, así no te me dormís ahí. No. Háblame del tipo de marcas que usan en los peces. Vi que como que hay un hilito que se ensarta allí. Contame de qué material son, qué información Mirá, tienen esas marcas. tengo una acá, no sé si la llegás a ver. Es Sí, una marca plástica, es como los precintos que se usan para la luz. sí. La marca esta en realidad la elegimos porque en otros proyectos usaban un tipo de marcas que se llaman marcas LEA, que son unos tubitos plásticos que tienen un Como papelito unas flechitas, ¿no? Que se insertan en la exacto, piel. que Sí. dice Abra y Lea. Y veíamos dos problemas. El primero es que ya se probó que esas marcas duran bastante menos tiempo en el pez que este tipo de marcas que estamos usando. Y el otro problema es que el pescador que sacaba un pez marcado tiene que romper la marca para leer el papelito, entonces ese pez ya deja de tener la marca por más que lo devuelvan. Entonces, con este sistema lo que hicimos fue ponerle un número único de marcas acá arriba y Ajá, dice enviar foto y un número de teléfono que se comunican claro. normalmente por WhatsApp. Y Entonces, devolvés el el que pez y ese pez sigue devolves el informándote. pez, Bueno, exacto, el pez sigue manteniendo la marca y el sistema de comunicación con los pescadores también es mucho más fácil al tener un número de WhatsApp. Sacan una foto y lo mandan. ¿esa marca se fabrica en Argentina? Sí, es una empresa de Córdoba. Bien, bien, bien.
Bueno, sí. ¿a qué dimensión piensan llevar esto? ¿Cuántos peces necesitan marcar? ¿Cuánto tiempo se va a desarrollar este proyecto? Y la idea es que lo podamos hacer un par de años más. Bien, Esperemos contar con el financiamiento para poder seguir haciendo el bien. proyecto, pero la idea es continuar. ¿Quién financia? La Comisión Mixta del Río Paraná, la COMIP. Perfecto, perfecto. Y bueno, ya empiezan a esbozar algún tipo de conclusión o preliminares por lo pronto de cómo están procesando esta información que van recibiendo, qué van viendo, qué los sorprende, qué cosas corrobora. En parte corrobora desde la parte social, digamos, del proyecto, porque es un proyecto, como te decía al principio, un poco raro en el sentido de que buena parte del protagonismo, la mayor parte, digamos, las tienen los pescadores, que son los que colaboran con el proyecto. Realmente fue importante para nosotros confirmar que se pueden planificar estudios científicos basados en la colaboración de los pescadores deportivos. Teníamos la idea de que iba a ser factible, pero realmente la respuesta fue muy buena. Y después, desde el punto de vista biológico, todavía no estamos en condiciones de dar grandes anuncios por una cuestión de que 50 marcas por ahí no, 50 recapturas no son suficientes para hacer grandes, para aceptar o rechazar alguna hipótesis, pero sin embargo, por ejemplo, el dorado que mencionó Natalia, esos 1500 kilómetros los hizo aguas abajo en una época que según la teoría los animales deberían estar yendo aguas arriba. O sea, en general existen teorías que están bastante aceptadas, los peces en cierta época migran ascendentemente, en otras épocas descienden, y en realidad cuando marcamos los peces vemos que a veces se quedan quietos mucho tiempo y otras veces bajan cuando la teoría dice que deberían subir, así que tenemos que seguir sumando números. Bueno, quiero agradecerles formalmente este tiempo que han dispuesto para esta charla con nosotros, los pescadores de Ríos Sanos. Creo que estamos en una misma vía de amor al río desde distintas paralelas, ¿no? Los pescadores como gente que se reconcilia con la naturaleza o que disfruta de un ámbito maravilloso como es los ríos del litoral, ustedes estudiándolos, dando el sustento biológico para que ese río siga vivo, y es la idea de ambos. Nosotros sin el río vivo no podemos pescar ni disfrutar de la naturaleza, y bueno, ustedes nos dan información valiosísima y hacen mucho porque conozcamos esos misteriosos seres que están bajo la superficie y que son objeto de nuestra alegría. Gracias por la tarea que están haciendo, Sebastián, Natalia. No sé cuánta gente más hay detrás de ustedes, y gracias a todos los guías y pescadores que participan de esto, demostrando una vez más que se puede tender lazos firmes entre pescadores y científicos. Bueno, sí, los agradecidos somos nosotros, siempre necesitamos este tipo de difusión de nuestras actividades, porque en realidad por ahí, si no nos quedamos muy encerrados en la universidad, aunque este proyecto nos está haciendo salir bastante, porque bueno, recorremos mucho la zona, vamos a la mayoría de los concursos de pesca, por lo menos los del norte del país. Así que bueno, agradecerte y agradecerle a los pescadores, a todos los colaboradores que tenemos muchos y de muchas provincias y que practican muchos tipos de pesca, o sea, todos son bienvenidos. También vemos con mucho agrado que la mayoría está optando por la pesca con devolución. Fíjate un poco lo que comentaba Natalia antes del tipo de marca que se usaba antes. Era una marca que para poder leer la información que tenía había que romperla, porque medio como que 30 años atrás casi que no se le ocurría al investigador que el pescador podría estar interesado en devolver el pescado con vida, ¿no? Mirá. Fíjate que hoy justamente la mayoría de la preocupación de la mayoría de los pescadores que nos colaboran en la marcación es que nadie después le vaya a marcar su pescado que anda por ahí con el río, con la marquita que le puso. Así que hubo un cambio de paradigma muy importante.
Qué importante lo que está diciendo Sebastián. ¿Y Natalia, le agarraste un poquito el gustito a la pesca o no te tenemos entre los pescadores? Sí, de antes del proyecto ya. Bien ahí la pescadora. ¿Con artificiales? De todo un poco, sí. Bueno, buenísimo. Entonces tenés las dos miradas, la de la científica y la de la pescadora. Sí, Así en que realidad qué el mejor pescador para acá es Sebastián, así que yo sumada. Bien ahí. Ah, tenemos dos pescadores. Muy bien, científicos pescadores. Perfecto, entonces. Bueno, no dejen de tenernos al tanto de los avances que se vayan produciendo con el proyecto. Nos interesa mucho darle continuidad a las cosas, hacerle seguimiento, ¿sí? Y cuenten con nosotros y con nuestra vía de comunicación, que son muchas. Este grupo está integrado por muchos periodistas para dar a conocer cosas que todos los pescadores merecemos saber. Porque mucha gente dice alegremente, no se hace nada por el río. Por supuesto tampoco se involucran, ¿no? Pero en principio es bueno esto, conocer que hay gente que sí está haciendo cosas por el río, y bueno, por eso nuestro ofrecimiento de manos abiertas para que cuando quieran dar a difusión algo, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Ha sido Chau. un verdadero gusto tener a estos dos científicos con nosotros, y bueno, como queda el compromiso abierto de seguir informándolos. Gracias, nos vemos en la próxima entrega de Río Sano con los biólogos.